Sombra de bruja. Mi nombre es Estela. Aún a la edad que tengo, trabajo como enfermera en un hospital de la ciudad de Monterrey. En mi carrera, muchas veces me tocó vivir cosas extrañas que hasta el día de hoy están fuera de mi comprensión. En una ocasión, me tocó ser testigo de cómo un paciente volvió a la vida después de 40 minutos de haber fallecido, ya mostrando rigor mortis en su cuerpo. Mirar a un muerto abrir los ojos y moverse para mí fue un gran susto, quizá porque estaba recién graduada. También, en varias ocasiones, algunos pacientes aseguraron ser atendidos por personal médico que no trabajaba en el hospital. Más inquietante fue saber que una de las enfermeras que aseguraban haber visto, hacía años había fallecido. El ser enfermera te hace fuerte, porque las cosas paranormales, aunque no son todos los días, ocurren con regularidad en los hospitales y hay que enfrentarlas. Sé que muchas enfermeras o doctores estarán de acuerdo conmigo. A mí me tocó experimentar muchas situaciones más, pero de todas esas cosas extrañas quiero compartir esto, que a pesar de que pasan los años y estando a punto de mi retiro, no lo puedo borrar de mi memoria. En mis inicios como enfermera, en mis prácticas, me tocaba laborar en diferentes hospitales, porque no tenía planta todavía, así que a donde me mandaran, en el turno que fuera, tenía que ir. Me tocó trabajar en el turno nocturno en el hospital más antiguo de la ciudad. Ya había escuchado de los extraños sucesos que ocurrían en ese lugar, pero nunca pensé que fueran ciertos, y menos que experimentaría algo así. Desde que llegué y me reporté, un encargado me miraba insistentemente. Después de darme las indicaciones, dijo que era muy joven. Después, entre dientes, murmuró: "A ver si no sales corriendo". Le pregunté por qué decía eso, a lo que solo respondió que no le hiciera caso y que hiciera bien mi trabajo. Haciendo una señal con su mano, me indicó para dónde caminar. Cuando me iba a retirar, me dijo en tono de advertencia que no me metiera en el cuarto sin número. Me extrañó su comentario, pero no le di importancia, ya que siempre hay personas así en todas partes, con mal carácter, y tal vez ese señor era una de ellas. Dentro del hospital, mientras caminaba tranquila por un solitario pasillo, serían las 10 de la noche, miré pasar algo como humo negro, o tal vez era una sombra. Fue tan rápido que no pude distinguirlo bien. Como solo fueron unos segundos, llegué a pensar que lo había imaginado. Luego de seguir caminando, me encontré con aquella puerta sin número que me había dicho aquel señor. Ignorando todo aquello, seguía haciendo mi trabajo normalmente. Estaba realizando una ronda de comprobación de signos vitales. Al entrar a la habitación de un paciente mayor, de reojo, me pareció ver un movimiento extraño en la pared. Al voltear, ahí estaba de nuevo esa sombra, pero desapareció rápido. Traté de no hacer notar mi nerviosismo enfrente del paciente, pero ahora sí estaba segura de lo que había visto. No era mi imaginación. Esa sombra parecía que me estaba siguiendo. Después de la medianoche, sintiéndome un poco cansada, volví a pasar por el pasillo aquel. Noté que se sentía un frío inusual en el ambiente. Por alguna razón, me detuve un momento. Recuerdo que me froté los brazos dándome un poco de calor. Tenía una rara sensación de que alguien me miraba. Volteé hacia atrás solo para darme cuenta de que no había nadie. Al regresar la mirada, a unos 10 o 12 metros, miré como una mujer vestida de negro y de larga cabellera me estaba mirando. Pensé que era el familiar de algún paciente, por eso seguí caminando. Era una anciana. Estaba parada al final del pasillo. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero sin dejar de mirarme, caminó hasta perderse de mi vista. Traté de alcanzarla para preguntarle si necesitaba algo, pero al llegar a donde la miré caminar, ya no estaba. Lo raro era que no tenía dónde meterse. En ese momento se me vinieron a la mente todas las cosas que había escuchado de ese hospital, de apariciones o fantasmas, y me puse algo nerviosa. Caminé algunos metros teniendo aquella extraña sensación. El ambiente era tan pesado que me detuve de nuevo. Empecé a tener un miedo irracional. Sentía que estaba lista para correr, aunque no sabía por qué. Después escuché un ruido extraño. Fue precisamente en ese cuarto que no tenía número. Me acerqué a la puerta.
Dentro se escuchaba claramente la risa de una persona. Pensé que sería la otra enfermera, pero de pronto escuché la voz de una mujer decir mi nombre, Estela. Era mi primer día y no podía ser que alguien lo supiera. Además, no conocía a nadie de ahí. Pensando que tal vez era una broma, abrí la puerta. La habitación estaba completamente oscura y fría. El olor a humedad era evidente. Pareciera que nadie había entrado en ella hacía mucho tiempo. Todo era silencio absoluto. Encendí la luz, todo estaba en su lugar. Por precaución, solamente eché un vistazo sin entrar. Para mi asombro, aunque sentía una presencia, no había nadie. Cerré la puerta. Apenas había dado algunos cuantos pasos cuando claramente escuché que se cayeron algunas cosas dentro del cuarto. Estuve a punto de correr porque nunca me había tocado vivir una situación parecida, pero contuve mis nervios y regresé para averiguar. Armándome de valor, abrí la puerta lo más rápido que pude para sorprender a la persona que quería asustarme. Fue mayor mi sorpresa al comprobar por segunda vez que no había nadie. Nerviosa, regresé a la jefatura de enfermeras. Le platiqué a la coordinadora lo que había escuchado y visto. Me miró de una manera extraña. Luego me dijo que no comentara nada, porque estaba prohibido entrar y hablar de lo que hay en ese cuarto. Le pedí que me contara lo sucedido. Me dijo que una noche habían llevado a ese hospital a una mujer que vestía de forma extraña. Su aspecto daba miedo y en ese cuarto fue internada. Era una anciana con piel oscura y sus ojos aún más, tan negros como el carbón. Tenía la mirada tan pesada que era imposible sostenerle la vista. Los paramédicos que la llevaron dijeron que durante el traslado sentían y escuchaban cosas realmente extrañas. En ocasiones se escuchaba una voz masculina tan horrible que parecía salida de ultratumba. Además, un fuerte olor insoportable invadió toda la unidad. Uno de los paramédicos contó que aquella anciana los llamaba por sus nombres sin siquiera conocerlos. Eso les ponía la piel chinita. También aseguraron que el reporte decía que la mujer había sufrido un accidente, pero parecía que la habían linchado. Cuando la levantaron tenía varias heridas bastante considerables, pero para su asombro éstas no sangraban. Era como si estuviera seca en vida. Cuando la subieron a la ambulancia, los vecinos del lugar comentaban entre ellos que se iban a llevar a la bruja, e incluso les gritaban que ya no la regresaran, que la tiraran lejos. Aquella señora balbuceaba cosas extrañas todo el tiempo. Se habían arrepentido de haberla levantado por todo lo que escuchaban y sentían. Empezaron a sospechar que lo que decía la gente probablemente era verdad. Por lo mismo, el traslado, aunque era relativamente corto, se les hizo eterno. Cuando por fin llegaron al hospital e hicieron la entrega, salieron deprisa. El personal médico que la revisó, sin notar nada raro, le ingresó de inmediato. Después de la revisión de documentos, fue internada en ese cuarto. Desde ese momento, se sintió en todo lugar una vibra muy extraña, y algo pesado se sentía en el ambiente. Pero solo algunos lo percibieron. Los demás, enfocados en su trabajo, lo pasaron por alto. Después de atenderla, no se le encontró ninguna herida, solamente algunos moretones ya viejos. Como quiera, se quedaría en observación. La enfermera se sintió incómoda porque la anciana no dejaba de mirarla. Cuando ella se iba a retirar antes de salir del cuarto, volteó a mirarla de nuevo porque escuchó que aquella mujer la llamó por su nombre. Para su asombro, esa extraña anciana ya no estaba en su cama. Sorprendida, lo primero que pensó fue que se había caído, pero la buscó por todo el cuarto sin encontrarla. Luego, llena de nervios, fue directo a contar lo que había pasado. Por más que el personal médico la buscó por todo el hospital, no pudieron encontrarla. Ninguno de los guardias la miró salir. No había rastro de ella. Además, nadie la conocía. En el reporte médico no decía su nombre. Fue una situación muy inquietante. Pero lo siniestro del caso es que todo hace suponer que esa mujer, por alguna razón, nunca abandonó el hospital, porque de vez en cuando se aparecía por los pasillos.
Sobre todo por las madrugadas, pacientes y personal médico aseguraban haberla visto, aunque en la mayoría de las veces solo veían su sombra. Son muy pocas las personas que aseguran haberla visto en su forma física, y las que la vieron así, por lo regular, sufrían crisis nerviosas. De esto que te voy a contar es de lo que está prohibido hablar en el hospital, me dijo bajando la voz. A partir de ese día, creció el número de defunciones de pacientes que se internaban en ese cuarto, atribuyéndole la culpa a esa mujer, porque algunos de esos pacientes, antes de morir, aseguraban haberla visto. La describieron como una mujer de negro que había ido por la noche a olerlos. Tenía los ojos tan negros que parecía que carecía de ellos. Luego de estar un rato junto a ellos, desaparecía. Por escepticismo, esa habitación se siguió utilizando por mucho tiempo, hasta que, por lo sucedido, fue designado como un cuarto de servicio y así evitar más defunciones. Aunque las cosas paranormales no pararon del todo, ya no se arriesgó a ningún paciente. Esa bruja, me aseguró la coordinadora, algo encontró aquí. Es la única razón por la que no se ha ido. Tal vez se alimentaba de sangre, de almas o del miedo de las personas. Cuando la coordinadora terminó de contarme, yo estaba nerviosa. Preocupada, me puse a hacer mi labor porque desde niña siempre tuve el don de servicio. Además, ¿qué más podía hacer? Tenía que cumplir con mis prácticas. Cada hora o cada 2 horas me tocaba recorrer los cuartos para dar los medicamentos a los pacientes. Por eso tenía que pasar por el mismo lugar y sentir el mismo escalofrío cada vez que lo hacía. Serían como las 2 de la mañana que, al estar atendiendo a un paciente, ésta se quejaba de una sombra que veía en las paredes. Decía que se le subía encima y le cortaba la respiración hasta casi ahogarla. Me decía que le había dicho al doctor y a las enfermeras, pero que al parecer ninguno le creía. Le decían que de seguro eran alucinaciones por causa de la debilidad. Me pidió ayuda. Quería que le consiguiera un rosario para rezarlo todas las noches y así sentirse protegida. Tratando de ser amable, le dije que estaba bien, aunque en ese momento no sabía dónde conseguir uno, pero supuse que con eso se calmaría porque se veía realmente asustada. Cuando tuve un momento de descanso, coincidí con otra enfermera. Al ponernos a platicar, me contó que ella tenía 2 años en el hospital y nunca había visto nada raro, pero que eran muchas las cosas extrañas que contaban los pacientes, las enfermeras y los doctores. También pasaba en pediatría. Miraban una sombra al parecer de mujer, y algunos niños aseguraban haber visto a una señora que no tenía ojos. Los cuneros no eran la excepción. Hubo una ocasión que, siendo de madrugada, todos los bebés lloraban al mismo tiempo. Al ir a revisar qué pasaba, lo único que pudieron ver fue una sombra desvanecerse. También uno de los guardias, una noche, encontró a una mujer saliendo de la sala de operaciones. Al quererla cuestionar qué hacía adentro, desapareció. Eso y muchas otras cosas más aseguraban que ocurrían por todo el hospital. Como podían, trataban de ocultarlo. Aunque las cosas extrañas seguían pasando, tampoco sabían cómo podrían frenar todo aquello. Serían como las 4 de la mañana cuando volví a mi área. Me propuse ignorar todo lo que escuchara de ahí en adelante para poder terminar mi turno sin ningún sobresalto más. Ya faltaba solo unas cuantas horas para amanecer. Cuando salí de revisar a un paciente, volví a ver de nuevo esa sombra. Estaba plasmada en una pared, muy cerca de aquel cuarto siniestro donde la había visto. Aunque suene ridículo, me pareció ver que le brillaban los ojos. Muchas veces me habían dicho que cuando uno se asusta no se puede mover. Esa noche comprobé que era cierto. No podía asegurar que era la sombra de esa bruja, pero no voy a negar que ahora sí estaba aterrada. Regresé al cuarto del paciente y cerré la puerta. Con voz apagada me preguntó la persona si había visto la sombra. Volteé a verla y le contesté que sí. Dicen que es una bruja, me dijo mientras levantaba sus hombros. Luego me explicó que hay una forma para que no me atormentara, que no le demostrara temor para que me dejara en paz, porque ella se alimentaba del miedo de las personas. Mírame, me dijo,
No le temo y así no me molesta. Como pasaba el tiempo y no se escuchaba nada, decidí salir. Antes de hacerlo, me persigné. Tomé un poco de aire y abrí la puerta. Volteé para ambos lados, esperando no ver nada espantoso. Estaba decidida a pasar el resto del turno en la jefatura de enfermeras o en el recibidor del hospital. Pero para llegar a cualquiera de las dos partes, tenía que pasar por ese tétrico lugar donde se escuchaban los ruidos. No tenía otra opción. Caminé temerosa hacia la salida. Conforme me acercaba a ese cuarto, me ponía más nerviosa. Cuando di vuelta al pasillo, me paré en seco, porque la puerta del cuarto sin número estaba abierta. Quería pasar corriendo, pero el miedo me lo impedía. De nuevo agarré aire y caminé lo más rápido que pude. A duras penas llegué a recepción. Quizá iba muy pálida porque la persona que me había recibido me preguntó qué me pasaba. Al estarle contando lo que había visto, llegó quien dijo ser el director del hospital. Me dio un poco de agua y por fin me calmé. Me llevó a una oficina para decirme que no me alterara tanto, que las cosas que pasaban allí no eran de cuidado, algunas ni siquiera existían. Las personas las imaginaban, afectadas por la sugestión de escuchar lo que se contaba, y eso creaba una psicosis colectiva. Le aseguré que lo que yo decía era verdad. Le repetí todo lo que había visto y escuchado. Además, muchos pacientes eran testigos de lo que ahí pasaba. Trató de convencerme de que todo estaba bien, que solo había tenido una mala noche. Minimizaba las cosas porque, claramente, no le convenía que contara lo que había vivido por guardar el prestigio del hospital. Me aseguró que lo de la bruja no era verdad, que malamente el personal contaba esas cosas, porque nada era comprobable. Y eso, todos en el hospital lo sabían. Además, me dijo que si yo contaba lo que me había sucedido, nadie me iba a creer, porque nadie creía en brujas y esas cosas, y quedaría muy mal frente a las personas. Luego me dijo algo que se me quedó grabado, que en caso de que todo lo que yo decía fuera verdad, tenía que ser fuerte para soportarlo y profesional para callarlo. Le dije que estaba bien, pero que esa noche ya no regresaría al área de encamados. Ahí me quedaría el resto del turno. Además, faltaba menos de una hora para terminar mi jornada. Me alegré cuando me dijo que podía retirarme, pero que recordara todo lo que él me había dicho. Salí deprisa de aquel siniestro lugar, pero cuando estuve en la calle me di cuenta que aún no amanecía, aunque no me importó. Me alejé del hospital unas 4 cuadras para esperar a que pasara un taxi, poder regresar pronto a mi casa y sentirme a salvo. Cuando por fin llegué a mi casa, no le dije nada a mi mamá para no inquietarla, pero cuando intentaba dormir me imaginaba a la bruja. Por un tiempo, esa bruja se metió en mis sueños. Su figura y su rostro también estuvieron plasmados en mi memoria. Yo no sabía qué había sido real y qué no. Gracias a Dios, poco a poco me fui sintiendo mejor hasta regresar al trabajo. Lo peor que me ha pasado en mis años de enfermera no fue esa noche terrorífica, sino lo que he vivido. Sueños extraños, pesadillas y alucinaciones, pero sobre todo, hasta el día de hoy, he sentido que alguien me observa. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.